Bienvenidos a nuestro podcast Una noche con los Gadarenos. Un espacio donde abordaremos temas de interés común, actualidad y escatología. Hola, hola queridos amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Una noche con los Gadarenos. Hoy estamos muy contentos de estar en un nuevo programa, un programa que seguramente va a ser de muchísima bendición para cada uno de nosotros. Gracias por haber estado en nuestra sintonía en los otros programas que hemos tenido. Estamos transmitiendo nuevamente este programa que va a topar un tema que seguramente va a ser de mucho interés para cada uno de nosotros. Hoy no estoy solo, estoy acompañado de un nuevo gadareno. De paso, tanto David como Daniel les hemos dado una semana de vacación, así es que ellos se van a integrar posteriormente en las siguientes semanas, pero en estas semanas estaban un poquito ocupados y en algunas actividades recreativas familiares. Así es que le doy la bienvenida en esta noche a Santiago Toral, mi querido abogado Santi Toral, bienvenido. Hola Javi, ¿cómo estás? Un gusto para mí estar con ustedes en esta noche. La verdad, agradecido por la invitación en este grupito de los Gadarenos. Muy bien, Santi. Hoy vamos a topar un tema que tal vez va a ser como de mucho interés para la gente. Tú y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo será que nos conocemos? Ya tenemos por lo menos unos... Yo te conozco desde hace años. Tú me conoces a mí hace unos 5. Hace unos 5 me conoces tú, pero yo te conozco desde que eres casi un joven, porque conozco a tu papi, a tu mami y constantemente sé quién es tu familia, así que yo sí te conocía, tú más o menos no, pero hace unos 5 años nosotros tenemos una amistad ya, nos hemos conocido, hemos compartido, hemos salido con nuestras esposas y como amigos básicamente. Pero sí hemos tenido una coincidencia también de pequeños que tal vez no nos acordamos, ¿no? Sí, estoy seguro que Ajá. sí. Bueno, les comento, Santi es una persona que como yo somos adventistas de mucho tiempo. Nosotros asistíamos a algunas iglesias en común. La que más recordamos es la iglesia de Cotocollao, que es una iglesia bastante grande, una iglesia donde hay muchos recuerdos bonitos. Y pues nuestros papás fueron amigos, siguen siendo amigos. Así es que podemos decir que crecimos en la iglesia, ¿no es cierto, Santi? Claro, yo soy adventista de cuna toda mi vida, sé todos los movimientos de la iglesia, me conozco un sinnúmero de pastores, hermanos, ancianos, así que sí puedo decir que he estado toda una vida en la iglesia adventista. Muy bien. ¿Qué edad tienes, Santi? Ya mismo en unos días cumplo 31 años. Sí, le vamos a celebrar. Sí celebramos cumpleaños los adventistas. Sí Sí, damos claro que correazos también. celebramos, hay que hacerlo. Muy bien. En ese sentido, pues, bueno, yo tengo 36 años, estamos como toda nuestra vida igual, como dice Santi, somos adventistas de cuna. Y pues el tema de hoy va a hablar acerca de un tema que, como bien anunciábamos, tal vez no va a ser del agrado de todos, pero vamos a hablar acerca de al borde del abismo, ¿sí? Al camino de la perdición, realmente se llama. ¿Qué quiere decir este tema? Pues nosotros vamos a hacer una comparativa. Hay una frase de un poema que dice, todo tiempo pasado fue mejor. Y pues vamos a hacer una comparativa entre lo que pasaba en la iglesia de nuestra niñez, de nuestra adolescencia y lo que pasa hoy en la iglesia. Y pues esto no tiene como fin tal vez atacar a la iglesia como tal, ni tampoco poner el dedo a ningún dirigente, sino más bien hacer una radiografía de las cosas que han estado pasando tanto en la iglesia como en la sociedad, y creo que podemos analizarlo bajo ese concepto. Cuéntanos, Santi, un poco. ¿Cómo recuerdas tú la iglesia? O sea, un poco descríbenos la iglesia en tu niñez. ¿Qué se te viene a la mente cuando hablamos de una iglesia en tu memoria? Muy bien, bueno, yo asistí cuando era niñito, fui con mi familia, bueno, mi padre y mis 3 hermanos a la iglesia de Cotocollao. Fue ahí donde nosotros empezamos a conocer al Señor. Básicamente recuerdo una iglesia donde había muchos campamentos, siempre había campeonatos, reuniones, la iglesia era bien unida, se compartía la comida constantemente. Los concursos y bíblicos en el JA era a través de grupos. Y la iglesia, incluso la iglesia de Cotocollao, puedo decir que hasta el día de hoy conserva esa manera. Ellos se distribuyen bajo las tribus, entonces tribu de Judá, tribu de Leví, tribu de Manasés, y así sucesivamente las tribus que constan en la Biblia.
Yo recuerdo que eran bonitos los concursos bíblicos, se estudiaba muchísimo profecía, era increíble, había semanas, a veces hasta 3, 4 semanas seguidas solo de profecía, y eso que yo era niño. Y a nosotros como niños no nos interesaba mucho eso, y sin embargo, algo quedó. Entonces quiere decir que era tan efusivo el estudio de la profecía que yo actualmente lo recuerdo. Y una de las cosas también que era impresionante, que me encantaba mucho en mi niñez en la iglesia, era el tema de los coros. Era constantemente el tema de la música, pero una música tan tranquila que hoy nos escandalizaríamos. Yo sí quisiera un poco luego, no sé si No, caiga mal dale, habla con la nomás. gente, pero lo que sí sé es que en la época en que yo era del coro, yo me recuerdo que yo tenía una linda voz, Javi, te comento que tenía una muy bonita voz y que con el tiempo la perdí totalmente. Ya no tengo tan bonita voz. La cosa es que Canta un cuando era poco. niño, no, cuando era niño yo cantaba y era una voz bien importante en el coro. Entonces, son de esas pequeñas cosas que a mí la verdad me encantaba de la iglesia y era una iglesia bien unida, o sea, eso era increíble. Entonces, ahora no, bueno, no quiero mucho abordar el tema, pero básicamente sí hay algunas diferencias de la iglesia en el año 95, 96 al año 2016 en adelante, 2014, mejor dicho, en adelante. Bueno, vamos a abordar un poco eso que tú dices. Me parece súper importante que yo también diga mi percepción de la iglesia. Yo concuerdo contigo, no sé si coincidimos por la misma iglesia, pero creo que de las diferencias más importantes, y vamos por partes de pronto analizando el por qué o las razones o tratando de entender un poco por qué se ha llegado o por qué hay unas diferencias. Me imagino que hay algunas diferencias positivas y también debe haber cosas negativas, ¿ya? No sé con qué cosas quieres empezar, con las negativas o con las positivas. Yo creo que siempre es bueno empezar por lo positivo para luego llegar a lo negativo. Ok, vamos enumerando cosas que tú dices en esto se ha mejorado como iglesia, lo que conocimos como iglesia antaño y lo que es ahora. Por ¿Qué se te ocurre? ejemplo, considero que la tecnología, el Internet en nuestra época ha hecho que la iglesia crezca. Entonces, en cierto punto ahora es mucho más fácil. Por ejemplo, el estudio de la escuela sabática ya no solo lo tienes en el folletito de siempre, sino ahora lo tienes en el celular. Por ejemplo, la evangelización, tú tienes estudios bíblicos en el celular, ya no hace falta que lleves la fe de Jesús que siempre se llevaba. Y no es que es diferente, es la misma. Entonces, la tecnología sí ha ayudado a mejorar a la iglesia en este época. O sea, el Facebook, las redes sociales, a pesar que muchas veces se mal utiliza, cuando se lo utiliza correctamente, la iglesia crece en gran manera. El Internet no había en esa época como lo hay ahora. Yo en el 95, Windows era lo máximo que existía. O sea, el que tenía el celular era el pelucón que tenía el celular, el que tenía el celular grandote, ¿no? Ese que tenía ese celular El era de el que Zach tenía. Morris, el del Zach Morris. Exacto, correcto. El resto no teníamos celular, entonces era bien difícil. Eso es un punto positivo para nuestra iglesia porque nosotros como iglesia sí lo hemos aprovechado. Hay que recalcar que sí se ha aprovechado muchísimo eso. Yo creo que también va de la mano con lo que tú dices. Pienso que de la tecnología va de la mano el tener acceso a la información. Creo que eso nos da la oportunidad de entender la Biblia mucho más a profundidad. Antes, si tú querías saber un dato histórico, tenías que ir a los libros y buscar. Ahora es tan fácil como googlear y decir, a ver, quiero ver en qué año nació tal rey o en qué año sucedió esto en la Biblia o en el contexto histórico. Concuerdo mucho con lo que tú dices del tema de la tecnología, creo que ha sido muy bien aprovechado cuando en la Biblia dice la ciencia aumentará, no solamente está hablando del conocimiento, sino también de la forma en que íbamos a tener ese conocimiento bíblico, sí, que es la tecnología. Y como concuerdo 100% con lo que tú dices, que la tecnología está jugando un papel muy importante en la evangelización. Yo también pienso que ha habido una mejora en el tema de expandir la iglesia. ¿En qué sentido? En que antes éramos como muy encerrados o ensimismados en nuestras pequeñas iglesias, tal vez de nuestro distrito. En cambio, ahora te puedes conectar a cualquier iglesia del mundo. No sé si eso también te parece interesante. No sé si te han Sí, invitado claro que sí. a predicar en una iglesia en que normalmente no hubieras podido ir. O sea, por la tecnología, ahora claro que sí. Yo fui misionero en el año 2014 y a veces tengo invitaciones del Uruguay.
porque en cierto punto es en el lugar donde me conocen. Entonces hay un anexo ahí por la tecnología. Claro que hay que aprovecharla ahora por la pandemia, eso es más fácil. Sin embargo, es la única época en la cual me han invitado, o mejor dicho, el único país en el cual me han invitado y hemos podido compartir. Pero sin tecnología eso no hubiera sido una realidad. Te hubiera tocado irte en avión y Exacto. llegar y hospedarte, Nunca. dar el tema y regresar. No, no Ajá. hubiera pasado. Mira, Hay otro eso veo tema, con cuestión. Javi. Dime. Hay otro tema también que me interesa mucho, que ha mejorado en nuestra iglesia, y es el tema del trato a nuestros niños. Nuestros niños, yo recuerdo en el año 95, 96, se daba como quien dice el estudio a los niñitos, tenía sus clases y todo. Pero ahora hay más seguimiento a ellos. El Club de Aventureros ha crecido muchísimo en ese sentido. El interés hacia los niños, hay más metodología, hay más videos, hay plataformas, Más hay preparación parece de las maestras. para ellos. Yo como Ajá. niño no tuve eso. Lo que los niños tienen ahora, no tuve yo cuando era niño en la iglesia. Nosotros teníamos los mismos, es más, los mismos cantos. No sé si tú todavía tienes en tu mente los cantos Claro. que el Saqueo era un hombre Hombre chiquito, un chiquito, hombre un chiquito hombre era chiquito él. era él. Entonces, mira, esos eran nuestros cantos, pero ahora son diferentes. Claro que hay que tener un equilibrio, pero creo que ha mejorado muchísimo eso en nuestra iglesia también, el tema de los niños, cómo se les está llevando el liderazgo en ellos, enseñándoles. Mira, en nuestras épocas era difícil que un niño se pare a predicar. Era incluso decían, no, ¿cómo un niño va a predicar? Yo que recuerden, nunca me dieron esa oportunidad. Ahora hay semanas del menor, hay como bueno, ahora en Zoom más difícil, pero en la época, en el 2019, los niños tenían su semana y los niños predicaban, era con mucha fuerza. Entonces, esas cosas son positivas, dado un crecimiento a la iglesia. Muy bien. A mí también me parece positivo el hecho de que veo que ahora hay una mayor cantidad de pastores, o sea, gente que lidera las iglesias. Como que en nuestras épocas yo recuerdo que había poquitos pastores contados con los dedos y como ha crecido el evangelio, también vemos que también han crecido ministerios, ha habido que crearse nuevos ministerios enfocados para ciertas áreas de la iglesia, como el ministerio de la mujer no existía antes, la mujer era como un poco No había, relegada, ajá, claro, no y había. ahora está como mucho más empoderada, que bueno, eso se presta para un tema también complejo que se nos viene ahora, ¿no? Hay una pregunta que de pronto no la vamos a discutir acá, acerca de las mujeres ancianas o las mujeres Mm, pastoras, ¿no? Pero creo que eso se presta para un claro, un buen tema tema. un poco más profundo y tal vez con el resto de los gadarenos y tal vez invitar a un par de mujeres también que nos den su punto de vista. Pero veo en el lado positivo un empoderamiento de la mujer. También creo que hemos madurado como iglesia en muchos aspectos. Sí, claro que Eso sí. es como positivo, he visto ese crecimiento, esa expansión que me parece muy, muy bueno. No sé si tienes alguna otra cosa positiva que has visto. El crecimiento de la radio es algo muy bueno porque eso, la radio es bien conocida, no solo en el Ecuador, sino en el Perú, en el Uruguay, te doy un dato, en el Uruguay la radio Nuevo Tiempo era la segunda más escuchada. Entonces, tú te das cuenta que eso es una buena participación y es un buen vínculo para poder llegar a la gente. Bien utilizada la radio, amén, gloria a Dios. Cuando se va del otro lado es cuando vienen los problemas. Sin embargo, es una de las cosas positivas que considero, que yo recuerde, ¿no? Porque no es que tengo años en la iglesia, aquí se lo sienta al pastor Oscar Campos y él nos tiene cosas para largo de hablar de la iglesia, pero nosotros como jóvenes, yo puedo dar mi perspectiva, yo soy adventista toda mi vida, siempre fui adventista, una época estuve alejado, pero de todos modos me conocía todo de la iglesia y yo sé cómo a cambiar. Muy bien, Santi. Vamos entonces a hablar con el tema de cosas que son un poco negativas o que hemos visto un cambio. Yo te voy a plantear algunas cosas que yo las he percibido y compartamos a ver si percibes lo mismo. Yo creo que el día de hoy no se estudia tanto la Biblia como se estudiaba antes. Tienes toda la razón. Mira, nosotros éramos llamados el pueblo del libro. ¿Por qué? Porque no había debate que los adventistas no ganáramos. No sé, tú Ya, debes conocer muy bien al hermano Roberto Barzó y al hermano Manuel Cumbe. sí. Los dos Ujú. viejitos, hoy son viejitos. Cuando yo tenía 5 años, ellos eran en su auge de debates, eran respetados, no había quien se enfrente, porque se conocían todo acá. Ahora, pongámonos a los jóvenes de ahora, digo de la edad de Manuelito y de Roberto en esa época, ¿no? Ahora pongamos de esa edad a debatir.
increíblemente es decepcionante, porque lastimosamente los de antaño siguen estudiando, pero las nuevas generaciones pierden ese gusto del estudio de la Biblia, y lo que tú dices es verdad. Yo hace tiempo sé que nuestra iglesia dejó de ser el pueblo del libro. ¿Y qué factores crees que han determinado eso, Santi? O sea, por qué hoy los jóvenes no quieren estudiar la Biblia? ¿Será culpa de nosotros mismos como organización, como iglesia? Ojalá ¿Qué? no me crucifiquen, hermano. Dale, Esto hermano, sale. aquí para que nos Mira, borren. verás, yo voy a ser bien sincero y ojalá esto Dale. sirva un poquito para que nuestro liderazgo cambie. Y es que a veces nos facilitan mucho las cosas. Los sermonarios ya vienen hechos. Antes los sermonarios lo hacía uno mismo. Pregúntale a tu papá si alguna vez utilizó un sermonario o él No, no mismo hacía había. sus prédicas. Mi papá lo mismo. Los de antaño no van a buscar un sermonario. Nuestros jóvenes, ahora llega una semana de jóvenes y lo primero que preguntan es, ¿hay sermonario? ¿Por qué? Porque ya viene el tema y tú solo vas, preparas el tema y ¿qué va? Eso implica que se estudie menos y solo se estudie específicamente el tema. Entonces vamos desde la cabeza, ahí hay un error. Hay que también hacer la mea culpa, ¿sí? El culto familiar, no sé Javier, pero tú eres de antaño también. Sabes que nuestros padres era pero prohibido acostarse sin hacer el culto. Creo Claro. que éramos así, no podíamos dormir sin el culto. Ahora es prohibido dormir sin hacer la tarea, pero no, a veces se deja de lado. Entonces, esa es también responsabilidad del hogar. Y si hablamos de nuestros jóvenes, lastimosamente el diablo se ha trabajado mucho ahí y a veces es más importante ver la final de la Champions League o un partido de fútbol o algo interesante, una película, una serie en Netflix, que sencillamente tener comunión con el Señor. Entonces eso implica que ya se pierda sencillamente el estudio de la Biblia y ahora no podemos ganar debates, increíblemente. Oye, lo que tú dices me hace pensar a mí, porque yo también considero lo mismo. O sea, yo vengo de una generación y te voy a decir lo que yo recuerdo. Yo vengo de una generación en la que, por ejemplo, yo cuando estaba en la clase de infantes, para los hermanos o la gente que no está muy relacionada con esos términos, la iglesia tiene como clases de formación dependiendo de la edad. Entonces, a los más pequeños van a cuna, de ahí viene infantes, me vas corrigiendo si es que me equivoco. Cuna, infantes, primarios, intermediarios, de ahí viene juveniles, venía universitarios en su tiempo, vienen jóvenes y posteriormente viene clases de adultos y de ahí ya no hay más clases, ¿no es cierto? Claro. Jóvenes Ajá. adultos también hay. Jóvenes, claro, y usted hermanito que ya tiene 80 años, ya tiene que salir de la clase de jóvenes e ir a Claro. la clase de adultos. Pero yo recuerdo en la clase de infantes, por ejemplo, y esto me queda súper claro porque lo que nos tomaban a nosotros las maestras era los 66 libros de la Biblia, nos hacían aprender. Y una clase de infantes estamos hablando de chiquitos de 5 años más o menos, ¿no es cierto? Claro. Sí, yo de 5 o 6 años me acuerdo que nos hacían aprender los mandamientos, nos hacían aprender la Biblia, los versículos de la Biblia y los libros de la Biblia, el orden. Y yo me acuerdo que en el número especial pasábamos toditos los niños a declamar los libros de la Biblia. Entonces yo me acuerdo que era muy fácil cuando me decían, vamos a buscar en el libro de Habacuc. Y no, nunca estábamos buscando como en dónde queda Habacuc o dónde queda Joel o los libros que son un poco difíciles de encontrar, porque desde pequeños nos inculcaron eso. El día de hoy yo veo que todo el enfoque del estudio de la Biblia es como muy facilista. Y al mismo tiempo eso te limita a no investigar. Es como que, es que como el sermonario dice eso, o como el folleto ya dice eso, no voy a tener que estudiar. Y sí noto yo hoy poca preparación. Yo te voy a contar algo, Santi, a ver qué opinas, ¿ya? Esto es algo que me pasó a mí. Verás, me invitaron a una em, escuela sabática que era para los líderes de conquistadores. Los conquistadores, para los que no saben, pues bueno, son una rama de la iglesia que son parecidos a lo que en el común del imaginario vendría a ser un club como los Boy Scouts. No estoy diciendo que son iguales, sino parecidos, ¿ya? En el que se va adquiriendo conocimientos y se va reconociendo y se hacen diferentes actividades. Y me invitan a un seminario de estos de conquistadores para dar la clase de escuela sabática. Entonces, en esa clase de escuela sabática justamente me tocaba a mí dar un tema que estaba relacionado con la persecución de la iglesia de los mártires, que estaba en la escuela sabática. Y recuerdo clarito que se llamaba Morir por Cristo.
Así es que yo di el tema y saqué algunos datos que no estaban en el folleto de escuela sabática y estaba hablando a unos, no te miento, unos 300 conquistadores, líderes, lo que llamamos nosotros, ¿cómo se llaman los líderes de conquistadores? Los guías mayores. Guías mayores. Exacto, entonces les estaba dando a ellos y yo saqué algunos temas ahí de la persecución de la iglesia. Entonces estaba hablando de la época de la Inquisición y saqué algunos temas del libro El conflicto de los siglos. Lo que a mí me llamó la atención fue que al finalizar el tema se acercó la persona que estaba dirigiendo y dijo, Javier, qué increíble los temas que estás dando, ¿de dónde sacas esa información? Y los hermanos preguntaban, ¿no? Los jovencitos, ¿de dónde sacas de esos datos? ¿Cómo haces para estudiar? Les digo, ese es un libro que yo me admiré porque uno de los requisitos que los jóvenes para ser guías mayores deben tener es haberse leído el libro El conflicto de los siglos, el gordo, el que viene con la parte histórica. De Entonces, tapa dura. todo saqué yo de ahí, absolutamente todo. ¿Qué me denota a mí esto, Santi? Que esas personas fueron investidas como líderes de guías mayores. No digo que todos, pero por lo menos los que preguntaron, que si eran un gran número. Esto me da a entender a mí que ellos lo único que hicieron, porque uno de los requisitos es leer El conflicto de los siglos y sacar 4 hojas de resumen del simposio. Lo que a mí me da a entender es que ellos medio leyeron, tal vez la parte de Jesús, que es la parte más fácil, hicieron un pequeño resumen, pero jamás retuvieron esa información o jamás leyeron y aún así fueron investidos como líderes, sin atacar a nadie. Pero yo ahí me di cuenta que una cosa es aparentar ser un líder, con todo el respeto a todas las personas, y otra cosa es ser un líder de verdad. Y a mí me dio mucha pena porque ese es un libro y es literatura que como adventistas, como cristianos necesitamos sí tener claro. Y pues concuerdo contigo 100% en que el día de hoy se ha perdido mucho este tema del estudio, ¿ya? No sé si tienes algo más que decir en relación a este punto. Por ejemplo, sabemos que el conflicto de los siglos no fue escrito para la iglesia, sino para el mundo. Pero de todos modos, nosotros como iglesia deberíamos saber lo que estamos ofreciendo. Esa es la cosa. O sea, por más que esto es deseo de todas las gentes, conflicto de los siglos, patriarcas y profetas, profetas y reyes, y se me va uno porque son 5. Estos 5 libros en específico, hermosos, extraordinarios, fueron para que el mundo sepa específicamente quién es Jesús y su ministerio. Y nosotros debemos saber ofrecer eso. Entonces, es imperdonable, con mucho respeto, a veces ver un líder, un anciano de iglesia que por lo menos no conozca. O sea, una cosa es conocer, otra cosa es vivir. Más importante es vivir que cualquier otra cosa. Pero aunque no lo crean, la teoría también es bien importante y hay que saber todas estas cosas, principalmente porque son libros inspirados y que nos llenan, nos ayudaría incluso a tener una vida mucho mejor y a entender cuál es el principio de por qué la iglesia en el tiempo del fin será la odisea o será fría, será tibia, mejor dicho, no fría. Entonces, básicamente, estos son los antecedentes. La falta de lectura, la falta de compromiso. A veces prefiero hacer un nudo. No quiero atacar a los conquistadores, no, pero a veces es más importante sacar la especialidad de fútbol que tener la especialidad específica de los tomos del espíritu de profecía. Y yo les veo haciendo cola para sacar esta especialidad, pero no hacen cola para sacar otra especialidad. Entonces, en cierto punto, se vuelven como un club social. Ya no el club de conquistadores que yo conocí. Te digo que uno de los clubes, está bien dicho, de los más antiguos aquí del Ecuador es el de Judá, que está en la iglesia de Cotocollao. Y hasta el día de hoy, de los mejores, o sea, aún conserva su esencia, pero hay muchos nuevos que nacen de diferente manera. Ojo con eso. Entonces, hay que tener equilibrio totalmente. Van a decir, estos hermanitos son bien viejos. No, la cosa es que nosotros aún somos conservadores y no liberales. Y hay una gran diferencia en eso. Oye, Santi, ya que quiero topar un puntito de esto, ¿no? Hablaste de que a veces repartimos cosas que no leemos. Entonces, las últimas campañas que ha tenido la iglesia están siempre relacionadas con entregar literatura. De hecho, nosotros los últimos años he repartido, si no me equivoco, 500,000 ejemplares o ya millones de ejemplares, ¿no? En Ecuador creo que eran Increíblemente, 500,000. exactamente. Ajá. Y en Latinoamérica me parece que eran 20 millones de ejemplares en toda Latinoamérica de libritos de la esperanza o libritos que nos enfocan a Jesús. No sé si te ha pasado, y quiero que seas súper honesto, ¿alguna vez has repartido algo que no has leído? Sí, claro que sí. Claro que sí. Yo creo Yo yo también voy a confesar lo mismo. cometí Ajá. un error. Una vez entregué un libro justo de la esperanza
entregué, pensé que era bien fácil y me cayó una persona que me preguntó de qué se trata el libro. Hermano, créeme, como buen abogado, le di lata, le dije un sinnúmero de cosas que no sabía ni de qué se trataba el libro y yo estaba entregando el libro. Y yo me di cuenta lo erróneo que es hacer eso, porque tú estás entregando algo que ni siquiera has leído, con qué, no sé con qué objeto lo estás haciendo. Entonces, desde ahí aprendí que cada vez que yo entrego un libro, yo lo voy a leer por lo menos para si alguna vez alguien me pregunta, tener un contexto y saber qué decirle. Incluso para entregar, uno debería decir, debería saber qué entregar, ¿no? Mira, este libro, ¿por qué es bueno? Porque te habla de esto, de esto, de esto y de esto. Te ayuda para esto y te beneficia en esto. ¿Cómo no va a leer la persona el libro? Pero ¿qué se hacía, no? Y no quiero atacar, pero insisto, ¿no? Decían, nosotros somos del servicio del CES, las palabras del CES, y le queremos entregar este libro. Punto. Y no se le enseña que hay que leer primero el libro. ¿Qué voy a estar presentando el CES? Perdónenme con todo cariño, pero yo voy a entregar un libro y quiero presentar a Jesús, no al centro de, ¿cómo se llama el CES? Se me fue el nombre. Centro Educacional de Hogar y Familia, me parece que es. No sé, pero servicio de educación, algo así. Servicio Educacional de Hogar y Familia. Eso, la cosa es que nosotros Hogar y salud. Hogar y salud. Deberíamos presentar otras cosas y a veces queremos, nos enfatizan presentar a la iglesia. A la iglesia no hay que presentarla, con el testimonio, con la vida, créanme, la iglesia adventista sería conocida en todo el mundo. Entonces, por decir, más bien a veces hasta da cosas, no estar diciendo ciertas cosas, pero sí, puedo confesar que sí he entregado libros sin leerlos. Es un error, un gravísimo error. Ya que estamos hablando de eso, Santi, comparemos un poco con lo que se hacía antes. Y eso es un mea culpa, ¿no? Como bien dijo Santi, no es con el fin de atacar a nadie, porque nosotros también somos parte de este problema. Pero tú recuerdas cuando éramos pequeños que, no sé si te da la impresión de que antes éramos mucho más directos con el mensaje. Claro. Ahora es como que tratamos de suavizarlo. Exacto, como que tenemos miedo. No sé si tú estuviste en la época en que se entregaban los trípticos. Claro, que yo me decían acuerdo. Jesús viene pronto. Sí. Y se entregaba todos los sábados saliendo del culto. O sea, no había un sábado que no se vaya a entregar. O sea, no es que el hermanito, hasta los niños íbamos a entregar con el ternito. Y nada de que somos testigos de Jehová, nos van a confundir con los testigos, nada que ver. Se entregaba esos boletines de Jesús viene pronto. Creo que se imprimieron más de 100 millones de esos, hasta ahora hay, pero ya no se entregan, ya se ha perdido. Entonces, antes, no sé, tú tuviste que haber conocido al hermano Félix Chalá. Sí, aquí en Ecuador el hermano Félix era un hermano muy misionero. Ajá. Correcto, él falleció y era increíble este hombre para predicar. Ese hombre no tenía miedo ni tapujo de decir las cosas como son, incluso como era corpulento, era negro, entonces su voz era de autoridad. Imponente. Imagínate, o sea, imponente. Y él no tenía miedo de decir la gran ramera, la Babilonia, no tenía miedo de decir así. Y ahora lo que dirían los hermanos o los líderes dirían, pero es que no podemos presentar hacia la iglesia. Hay que tener un equilibrio. O sea, nosotros aún tenemos un hermano que hace eso, Javier. Aún tenemos un hermano que hace eso y va a los buses y es de nuestra iglesia. Aún lo hace y lo hace sin miedo. Y es más, en pandemia lo hace. Aún predica con su librito y no tiene la misma voz del hermano Chalá, porque tiene una voz bien suavita, pero de todos modos lo hace. Entonces, no tenemos, lo que tú decías es verdad, Javi, no tenemos como que tenemos miedo, y hago yo también lo mismo, ¿no? Pero a veces yo sí pierdo el miedo, yo sí voy con todo, cuando tengo que hacer evangelismo lo hago sin miedo. Entonces, a veces por eso uno ve a los jóvenes y como que se desanima, cuando nosotros los jóvenes éramos terribles en nuestras edades para hacer esas cosas. O sea, no teníamos miedo a eso, ¿no? Yo me planteo esto, Santi, porque a veces decimos, no, es que los jóvenes de ahora son distintos. Yo pienso más bien que el joven de ahora no le da vergüenza bailar en un TikTok, por ejemplo. A mí me daría vergüenza salir bailando en un TikTok. A mí me da vergüenza eso. Pero, ¿por qué no canalizar toda esa pérdida de miedo a la exposición que antes sí teníamos? A mí, por ejemplo, el tema de las cámaras me ha costado mucho. Pero, ¿por qué no canalizar todo ese miedo de la exposición para exponerme y predicar el evangelio? Tal vez sí nos cuesta un poco de utilizar palabras directas, como si dice la Biblia, la gran ramera, te vomitaré de mi boca y cosas así. Pero seguramente hoy tenemos la inteligencia para entrar por otros aspectos
a predicar el evangelio, pero nos sentimos un poco timoratos. Y yo quiero un poco ahondar en esto desde nuestra percepción, Santi. ¿Tú crees que la iglesia adventista ha perdido espacio en lo que es la actividad misionera? ¿O ahora somos más misioneros que antes? ¿Y cuáles No, podrían ser no. las razones? La verdad es que yo creo que sí hay misioneros, yo creo que sí se evangeliza, yo creo que sí hay gente que todavía lo hace. La cosa es que el Internet, la tecnología ha hecho que se lleve de diferente manera. A veces pensamos que con un mensaje, un post en el Facebook, ya soy misionero, ya presento el versículo y todos mis amigos vieron. Entonces, Hermanos eso no es ser misioneros, misionero, dejen de no, eso no postear. es ser, claro, eso no es ser misionero. Ese es un mensaje que estás compartiendo y Tú está te súper fuiste de bien. misionero. Cuéntanos un poco tu Sí, experiencia de misionero, un poco los miedos que tenías, qué cosas aprendiste, así rápidamente. verás, yo cuando me fui de misionero, lo primero que aprendí, aunque no lo creas, es perder el miedo ante todo, ante cualquier circunstancia. Subí a buses a cantar con una guitarra y un amigo a cantarle del Señor. Yo nunca hubiera hecho eso en Quito, pero qué fácil que es hacerlo en un lugar donde nadie te conoce. Entonces, el objetivo de irse misionero es perder todo el miedo para que cuando regreses a tu país ya no tengas ese temor. Mira, aprendí a cantar, hicimos centros de influencia. En los centros de influencia enseñamos a hablar portugués, a comer saludable y a tocar guitarra. Aprendimos básicamente a, con esto, creamos clubes de conquistadores, de aventureros y constantemente teníamos estudios bíblicos. Yo trabajé básicamente en la radio de Nuevo Tiempo. Tuve la oportunidad de trabajar como locutor en un programa que se llamaba Palabras de Vida. No, Palabras de Vida era el segmento, se llamaba Encuentro Marcado y teníamos 4 segmentos. El primero era Bien de Bien, el segundo era Mi País, Mi Cultura, el tercero era Punto Joven y el cuarto era Palabras de Vida. Y cada uno de esos segmentos, el bien de bien, era entre jóvenes que hablaban así chévere y hablábamos de algunas cosas. Mi país, mi cultura era un segmento en el cual teníamos que conocernos, presentarnos. Entonces yo como Ecuador presentaba mi país, mi cultura y en la Nuevo Tiempo nuestro programa. El otro de Punto Joven ya era de jóvenes adventistas solo hablando, pero de temas adventistas, pero de jóvenes. Y el último, las Palabras de Vida, que era una reflexión. Hermano, en el Mundial, yo estuve allí en el Mundial, ¿no? Mundial de Brasil 2014. 2014. Y exacto, y nosotros en pleno programa teníamos gente escuchándonos. Mira que el uruguayo es una persona que cuando hay fútbol y juega Uruguay, es como que no, así Jesús esté en los cielos, ellos quieren ver el fútbol. O sea, perdón por tomar ese ejemplo, pero es así, el fútbol es pasión para ellos. Y resulta que aún así teníamos gente escuchándonos. Entonces, fue una de las experiencias más lindas. Viví en el campo, netamente en el campo. Yo tenía que tomar un bus de 1 hora y media para irme a Montevideo, porque yo vivía en Canelones, que estaba a 1 hora y media. Salía 7:30 a desayunar, 8 en punto estábamos haciendo el culto, 8:30 estaba cogiendo ya el bus para irme a Montevideo para hacer el trabajo de misionero, y a las 11 de la noche sabía regresar a la casa recién. Hermano, tuve las experiencias más lindas de ser misionero. Aprendí muchísimo, perdí el miedo, entregué libros, hicimos ferias de salud, di estudios bíblicos que daba miedo. Entonces, compartí el evangelio y compartí algo que yo mismo empecé a experimentar. O sea, la vida del misionero es una persona que se dedica a dejarlo todo. Mira que hasta fui albañil. Aprendí a mezclar cemento. Nosotros estuvimos arreglando iglesias. Y me acuerdo que a veces yo me cerré mi Facebook en el Uruguay. ¿Por qué? Porque a veces yo veía a mis amigos que ya estaban graduándose de abogados y yo estaba con pantaloneta y ropa sucia y el pelo lleno de blanco del polvo y mis amigos ya graduándose. Y eso a veces el diablo hace que tu mente se quite del objetivo al cual fuiste. Entonces yo tuve que cerrar el Facebook porque a veces el diablo quiere atacarte. Entonces fue una de las experiencias más lindas. Eso es ser misionero. No diga que es un ejemplo, no. El ser misionero es una persona que deja su vida, Sus un momento de comodidades. stand-by, exacto, dejo un ratito, dejo el estudio, dejo el trabajo, dejo todo. Voy a dedicarme 100% a servirle al Señor. Eso es ser misionero. Ahora pensamos que el ser misionero es irse a un congreso de la Asociación General. Ay, mi hijo es un misionero porque se fue al congreso de la Asociación General. Te digo esto porque yo escuché eso una vez y me dio indignación, porque solo se fue a ese congreso. No hizo nada más que estar en el congreso y era misionero. Entonces, confundimos la palabra misionero. Ahora, no es necesario irse a otro país para ser misionero. Tú puedes ser misionero en tu barrio, en tu universidad.
dedicar tu tiempo al servicio de Dios. O sea, puedes dedicarle el día al estudio y en la tarde a ser misionero. Entonces, por muchas cosas puedes ser misionero. Y el objetivo, yo veía, por ejemplo, unos chicos aquí en el Ecuador vinieron a hacer un año de misión, porque el proyecto que yo hice fue un año de misión. Y unos chicos aquí del Brasil vinieron acá a la urbanización El Condado. Tenían un proyecto bien bonito, Javi. ¿Sabes cuál era? Era de pasear perros. Ellos iban, tocaban la puerta y empezaron a pasear a los perros de toda la urbanización. Oye, no tienes idea, el buen trato hizo que muchas personas de ahí conozcan al Señor solo por ese pequeño acto de bondad, porque no cobraban, ¿no? Era un acto en el cual solo decía, yo le voy a pasear su perrito, le voy a cuidar y le voy a traer sanito. Entonces, el ingenio de los jóvenes es el que necesitamos ahora. O sea, el ingenio de estos de antaño, necesitamos que como que ese ingenio se transporte a nuestros jóvenes y la efusividad de nuestros jóvenes de ahora sea con el conocimiento y el liderazgo de los de antaño. Verás cómo se cumple esa cita tan famosa de la sierva del Señor con semejante ejército de hombres, de jóvenes. O sea, básicamente es así. Oye, lo que tú me cuentas, suena hasta emocionante, ya me dio ganas de ser misionero. No, en serio, Oye. en serio. Yo les aconsejaba a los chicos que algún momento, si no sabes qué estudiar, ándate un año a servir al Señor. Verás cómo tú conoces muchas cosas, conoces otras culturas, aprendes a servir, ¿verdad? Aprendes lo que verdaderamente es el servicio, si no sabes qué estudiar. También ¿Qué a valorar lo que tienes en casa, me imagino, ¿no? Exacto, no tienes idea cómo extrañaba a veces el chocho. Mira, allá en Uruguay no se come chocho. Cuenta a la gente qué es el chocho a los que no saben. Por ejemplo, es un grano. Es un granito blanquito, ajá, que comes con maíz tostado. Es espectacular esta ceviche de chocho. La cosa es que en el Uruguay no sabían que era eso. Es más, chocho es mala palabra ya. Claro, por eso te digo, aclara nomás. Claro, entonces yo decía, quiero eso. Entonces tú aprendes también a extrañar, obviamente, tus cosas, pero recuerdas una cosa en tu cabecita. Estás aquí por el servicio del Señor y punto final. Y créeme que muchos de nuestros jóvenes de ahora, si experimentarían esas cosas, yo sé que estamos en pandemia, es más difícil, pero sé que cuando tú dejas un momento de tu vida para servir al Señor, Dios cambia tu vida, Dios te enseña muchas cosas, aprendes a valorar más. Y es más, cuando llegas al liderazgo, sabes lo duro que es a veces traer personas a la iglesia y ya no sacas a las personas de la iglesia por las malas caras, por los malos tratos, sino aprendes a tratar mejor a la gente. El ser misionero te ayuda también a eso. Oye, Santi, tú acabas de hablar ahorita algo muy, muy bonito y al mismo tiempo al final algo que de pronto nos puede escandalizar. ¿Tú crees que en la iglesia adventista puede haber hoy malos tratos, malas caras? ¿Antes era más receptiva la iglesia, más amable que ahora o se han invertido los papeles? Yo creo que ahora la iglesia es más amable. Sí, yo creo que eso es un punto a nuestro favor. ¿A ti te daban con la correa las diaconisas de chiquito? A mí sí me jalaban de la oreja. Las diaconisas sí te jalaban la oreja, sí te hablaban, sí te hacían shh. Ese sonidito es incómodo. Sí había eso. Yo creo que ahora hay un poco más de respeto porque creo que incluso la ley nos ampara, ¿no? De ciertos malos tratos y cosas así. Ahora todo es violencia, ¿no? Ahora todo es maltrato. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, pero yo creo que es más receptiva la iglesia. En ese sentido creo que sí es así. Tú antes, yo conté recién en una iglesia, tuve la oportunidad de ir a predicar y les contaba algo, Javi, verás, yo me alejé de la iglesia un tiempo y volví cuando tenía 20. Y yo dije, voy a volver, no a Cotocollao, dije, voy a volver a una iglesia lejos, donde nadie me conozca. Y fui a la iglesia de La Coruña. Y resulta que cuando yo llegué, de gana dije la iglesia, pero bueno, cuando yo llegué... Saludos a los hermanos de la iglesia. Hermano, no tienes idea, nadie me recibió. Yeah. Nadie. Entonces yo entré y cuando yo me fui bien triste y ¿sabes cuál fue mi idea? No vuelvo más. Pero hubo un hermano que bajó corriendo mientras yo ya bajaba a coger el bus, bajó corriendo y me gritó, oye, me acuerdo, y de repente empezó a silbar y me asusto de regreso a ver. Sí voy a decir el nombre del hermano. Él bajó corriendo y me dijo, ¿cómo están? Qué gusto verlos. Éramos mi hermano Luis Miguel y yo. ¿Cómo están? Qué gusto verles. ¿De dónde nos visitan? Perdonen que nadie les haya saludado, pero es que la gente se pone a saludar ahí entre sus amigos. Y claro. Como es una iglesia grande, se hacen sus grupos y todo, ¿no? Yo creo que más va por ese lado. Las iglesias grandes tienen ese problema. Entonces, ese problema que a veces pasas desapercibido por lo grandes que son justamente. Exacto, pero también hay que tener mucho cuidado. Mira, si mi hermano no bajaba, Javi, mi mente era, no vuelvo más. O sea, Dios utiliza como sea sus hermanos, sus hijos.
bajó corriendo y mira, hermano, desde ese día hasta el día de hoy sigo en la iglesia. Por el gesto del hermano Ray Reyes, papá. Él fue el que bajó corriendo y yo le tengo un gran cariño a este hombre por el hecho de solo bajar corriendo y decirme que vuelva a JA. Mira, han pasado 11 años de eso y nunca más dejé la iglesia, nunca más. Entonces, yo como estuviste de líder también en la iglesia de Claro, Coruña, ahí ¿no es fui cierto? director de jóvenes, director de escuela sabática. Es una iglesia que tengo mucho cariño. Ahora estoy sirviendo en otra iglesia más chiquita, pero que le tengo igual mucho cariño, creo que hasta mucho más. La cosa es que esas cosas de la receptividad, hay que ser receptivos. Creo que es bien importante porque tú no sabes con qué espíritu fuiste, si fuiste triste, si fuiste alegre, si fuiste enojado, si fuiste con la última gana de ir a esa iglesia y sin, hey, me saluda, hoy no vuelvo más. Y a veces nosotros no sabemos de eso. Y sí, yo creo que ahora es más diferente la iglesia. La iglesia ahora es más receptiva que antes. Antes éramos más bravos, ahora somos más tranquilos, ya no son tan bravos como antes. Tú debes saber, o sea, nuestros diáconos de antes eran cosas serias. Sí. Nuestros diáconos de ahora son frescos, ¿no? O sea, yo creo que también apunta a lo que tú dices, es como que como sociedad estamos dando más apertura a escuchar. Antes era como la iglesia, eso es como algo negativo de lo que yo recuerdo. La iglesia era como muy imponente, o sea, el ser líder de iglesia era como, estoy acá en el liderazgo y ya, pues soy líder. Y yo creo que eso se ha replicado, sobre todo eso negativo lo veo en muchos hermanos que ya son mayores, o sea, no mayores de edad, sino adultos mayores, ¿no? Porque ellos vienen de una generación, yo los comparo con con el Israel que necesitaron el látigo para entender. O sea, ellos fueron como que, recuerda que toda esta generación salieron de la iglesia católica, la mayoría. Claro. Y en la iglesia católica, básicamente es lo que diga el cura, es ley, lo que dice el papa es ley. En cambio, vinieron trayendo eso, ¿no? Yo te voy a contar algo que me pasó a mí en relación a eso de ser receptivos, pero en una vez que me invitaron a predicar en una iglesia, ahora sí no voy a decir el nombre porque luego se resiente. Me invitan a predicar en una iglesia, los que me conocen saben que yo suelo predicar un poco largo, o sea, me cuesta sintetizar las cosas. Pero no sé si es un don o no, pero los hermanos dicen, no importa que haya sido largo, nos gustó mucho. Entonces, siempre trato de explicar de la mejor manera las cosas. Bueno, independientemente de eso, me invitan a esa iglesia y recuerdo claramente que yo era muy jovencito, tendría tal vez unos 20 años, 21 años. Y había el líder de la iglesia, o lo que nosotros llamamos el primer anciano, y el primer anciano siempre cuestiona a quién va a predicar. Y lógicamente, sí está bien decir los dones que tenemos. Yo creo que mi don sí es la predicación, así como otros tienen el don del canto, otros dones. Y este hermano mayor, el anciano de la iglesia, estuvo como muy pendiente de cada palabra que yo decía para ver en qué momento él tenía que mostrarse, ¿ya? Y es como que no le gustó mucho que un jovencito de 20, 21 años llame más la atención de su sermón que había sido en la mañana y en la tarde tuvo un segmento porque yo les acompañé todo el día. Y los hermanos es como que estuvieron muy receptivos a mi tema. Y este hermano se le notaba que se daba las vueltas y veía cada cosa y anotaba. Y no te miento, Santi, me hizo como unas 20 preguntas interrumpiendo el tema, como para hacerme caer. Y como yo tengo una formación adventista desde pequeño, es como que todo lo pude responder de alguna o de otra forma. Pero yo noté eso y llegó el punto en que ya eran las 6:30 de la tarde. Para los que no saben, en Ecuador a esa hora se empieza a ocultar el sol y pues ya lo último que hizo, se paró y dijo, hermano, usted tiene que acabar ahora el tema porque ya está tomándose las horas sagradas, hay que despedir el sábado, y me hizo terminar el tema. Entonces, también tenemos esa clase de hermanos de antes, y son cosas que a mí no me gustan del pasado, que creo que ahora han mejorado un poquito más, ¿no? Es que es algo ilógico. Si nosotros citamos la Biblia, una vez que Pablo predicó hasta largas horas del sábado y se fue hasta el día del domingo y Eutico se cayó del sueño, claro, ¿no es cierto? Entonces, no es que está mal, o sea, yo no sé de dónde sacan. Sí hay que respetar, es verdad, el Espíritu Profecía sí dice que hay que respetar los límites tanto al inicio como al final. Pero si estás predicando, hermano, ¿dónde está el error? La cosa es que también había hermanos que salían a orar, ¿no?
eran 6:20 y salían a Voy a orar, orar. despedían el sábado y entraban otra vez. Entonces ellos como que ya despidieron el sábado, ellos son más santos, ¿no? Ellos ya despidieron el sábado y los otros no. ¿Tú O has sea, visto, sí he visto esas cosas. tú has visto también, mira, esto es algo discutible, debatible, ¿ya? Normalmente cuando una persona católica entra a la iglesia es muy reverente en la Sí, iglesia. eso justo te iba a decir. Ajá, y hablemos un poco de eso ya para ver cómo era la reverencia antes y ahora. Lo que a mí me llamó la atención siempre es que las personas que salen de la iglesia católica muy honestas, muy respetuosas de las cosas de Dios, cuando entraban a la iglesia adventista o se bautizaban, ellos entraban y se arrodillaban, ¿te acuerdas? Se Sí. arrodillaban y oraban antes de entrar. Yo no sé si eso lo ves mal o lo ves bien, por ejemplo. Verás, yo te voy a ser sincero, yo hacía eso también. Ya, Cada vez que yo llegaba a la iglesia, siento que necesito postrarme de rodillas. ya. Yo lo hago hasta el día de ahora. Hasta el día de ahora lo hago. No es que A, he mí, a mí- dejado de a- a mí hacer. tam- a mí también me parece que es algo valioso. Creo que o sea, mentalmente tú arrodillarte es mostrar un gesto de reverencia, así como has visto tú las mezquitas musulmanas. Ujú. Yo no sabía por qué la puerta era tan chiquita. Yo mido 1,84 m, soy alto, ¿no? Claro, Y claro, ve, siempre las puertas de las mezquitas son pequeñas, o sea, pero chiquitas, 1,40 m, 1,30 m, 1,50 m. Entonces, ha sido porque tú, para entrar a la mezquita, tienes que agacharte. Y eso es un símbolo de reverencia. reverencia. O sacarte los zapatos para entrar a la mezquita igual. Y yo siempre admiré a la gente que entraba a la iglesia y oraba. Y lo tomé como una práctica muy válida. Y siempre tuve en la mente como eso, en cambio lo veo como muy bueno de las generaciones un poco anteriores a las nuestras, en que la gente era más reverente. No sé Sí, sí, claro. qué te parece en ese Mira sentido. que lo que tú dices es verdad. Yo aprendí eso porque yo vi. Y yo sentí que lo que hacían era algo tan lindo, tan reverente, que cuando yo crecí, cada vez que yo entraba a la iglesia, Javi, cada vez que yo entraba a la iglesia me tenía que postrar de rodillas, no porque sencillamente me sienta más que nadie, no. Sentía la necesidad de postrarme por reverencia porque sentía que ese día me iba a conectar con el Señor. Yo aprendí eso de los de antaño. Mira, yo no sé si alguna vez tuviste la oportunidad de entrar a una iglesia católica y escuchar una Claro. misa, pero Sí, sí, me fui a básicamente una no se misa. escucha un zumbido, no se escucha, o sea, Ajá. es un silencio total. Y si por algún motivo llora un niño, uy, te regresan a ver porque tiene que haber silencio para que el cura hable. Ya. Ya, en nuestra iglesia, lastimosamente, a veces sí se ha perdido esa irreverencia. A veces se ve a las mamitas, no quiero criticarlas a las mamitas, pero a veces las mamitas que tienen hijos pequeños, entiendo por principio que deberían sentarse al último, porque los niñitos por lo general van a llorar, pero hay mamitas que se van a la primera fila y se quedan ahí y empiezan a hacer bulla. No es porque el lugar sea específicamente el santuario, es el lugar santísimo y que ahí está la presencia de Dios y que eso es pecado, no. Yo creo que es por respeto, por consideración y porque sencillamente uno fue a escuchar la palabra de Dios y no fue a escuchar los lloridos de un niñito. Entonces, por eso es necesario que el niñito se sienta atrás, porque los niñitos se van a cansar. Eso es normal, eso es de ley. Hay muchas iglesias que veo que tienen habilitada una sala de madres, ¿no? Que Sí, también sí, escuchan el tema y tienen la posibilidad eso está muy de... bien, pero eso creo que es una facilidad para iglesias grandes, ¿no? Para iglesias pequeñas es más Sí. complicado. Pero creo que sí, yo comparto contigo, se ha perdido totalmente la reverencia. Como digo, los diáconos de antes también hacían que seamos reverentes a las malas, ¿no? A veces a ¿Y mí, eso estará yo bien o nunca, estará mal? no, yo creo que eso está mal, porque verás, a Ya, mí nunca me pasó porque siempre fui un hombre tranquilo, un chico ya. tranquilo, pero por ejemplo, yo conozco de gente que le mandaban a sentarse con dos diáconos, A mí, que les mandaban a sentar a dos a mí diáconos y al al lado, David Rivas. porque eran, o sea, pero no hablo por ti, verás, yo en cierto punto conozco también otras personas que les mandaban a sentar con un diácono, Ya. o la diaconisa, porque verás, en la iglesia donde yo estaba eran más bravas las diaconisas que los diáconos, las diaconisas eran las bravas, entonces, eso está mal, o sea, como te digo, se fue muy allá el tema de la reverencia, o sea, como que ya se pasaron, creo que hay un Eso antaño. equilibrio, ajá, en antaño se Y pasaron, ahora ahora en ves una cambio iglesia es liberal. creo que la gran mayoría es así. O sea, tú vas a ver iglesias todavía conservadoras. Hay todavía iglesias que todavía se conserva eso, pero hay otras iglesias, hermano, que ahora hasta en la mañana vas con terno y en la tarde ya vas en pantalón. O sea, ya vas en jean, ya no te importa, ¿no? O sea, hay las dos cosas, solo que ahora se ve peor. Ahora se ve mucho más avanzado eso. Tú no veías nunca, en nuestra época, Javi, no veías nunca en la tarde ya ir a una persona en jean. Era bien raro.
El O que sea, me iba acuerdo así que se sacaban la era, corbata ya en la tarde y ya les veían mal, así como hermanito, el ajá, ya sábado te es veían como que todo el día está no, el señor exacto, aquí. ya. Eso está también un poquito, pero hay que ser equilibrados. Pero en cambio se han ido al otro extremo, ¿no? Ahora en cambio ya no solo voy sin corbata, sino ahora voy en jean y en camiseta, en jean, camisa y saco y cambia el principio. Y dirán ahorita nuestras personas que nos escuchan, pero ¿por qué la vestimenta? ¿Y por qué hablan de eso, no? ¿Qué se saltan eso? Tal vez tiene que ver, Santi, con que nosotros sí vimos una transposición de lo que conocimos como iglesia Sí, y para nosotros es muy chocante, pero yo me pongo a pensar en las personas que recién conocieron la verdad del evangelio y están asistiendo a la iglesia en los últimos 2 o 3 años, no vieron esa transición. A claro, mí, no por bien. ejemplo, hay un tema que habías topado al comienzo que de pronto me gustaría también saber tu postura es en relación a la parte de adoración, porque adorar no solamente es ir y decir yo te adoro, sino la forma en que adoramos, ¿ya? ¿Cómo era la música en el tiempo de antes con la que se adoraba y la que es ahora? Y aquí sí nos vamos a meter en un problema porque no va a faltar el que nos va a señalar, tal vez, Sí, como el uno extremo o como el otro. claro, yo creo que yo recuerdo una música bien linda en mi época de niño y una música muy movida en esta época. Hay que decir lo que es y no Cuando hay que hablas de tener miedo. movida, a qué haces referencia? Que totalmente no creo que estamos alabando a Dios. Perdónenme, yo soy Santiago David Oral Gómez, tengo 31 años, soy de la Cédula de iglesia de San identidad. Carlos, pero tengo que decir las cosas como son. Con mucho cariño, creo que la música de ahora no es la música que a Dios le deleita ni le agrada, es más para agradar a los jóvenes, para que los jóvenes se conserven dentro de la iglesia, es para retenerlos, es para decir que no es aburrida, un sinnúmero de cosas, digan ¿Y lo que qué, sea, pero ya no y, es. y qué le puedes decir a la gente que dice que de pronto nosotros somos un poco retrógrados, que nos hemos quedado viviendo en el pasado, que todo ha cambiado y parte de ese cambio es la Y, música también? y solo es sencilla la respuesta, es que Dios es el mismo ayer, Dios es el mismo hoy, Dios es el mismo mañana. Si es el mismo Dios en todos sus conceptos, ¿por qué nosotros tenemos que cambiar lo que es la adoración a Dios? La adoración a Dios debe ser la misma ayer, debe ser la misma hora, debe ser la misma mañana. No tiene que mejorar la adoración, porque la adoración es al mismo Dios. Entonces, si nosotros queremos mejorarla supuestamente porque somos más sofisticados ahora o más juveniles, estamos errados totalmente. Antes era muy fúnebre, también hay que reconocer. En cambio, antes era, por ejemplo, te voy a dar una canción, ¿no? Cuando venga Jesucristo O sea, era en lo que busca. llamaban Sí, como que fuera de velorio, decían, ¿no? sí. Entonces, cuando tocas el piano es cuando venga Jesucristo en busca. Y es diferente, ¿no es cierto? Pero hay que también saber eso. Yo no soy músico, quizás me estoy metiendo en un tema que vaya un músico a saltarme, pero lo que yo sí puedo decir es que cuando de repente escuchas la música de ahora que te traen de allá del Brasil, de repente tú ya empiezas a mover la pierna y empiezas a mover la cabeza y cuando te das cuenta, ya mismo estás así, hermano, perdónenme, pero ya mismo estás así. Es que yo pienso que no tienes que hacer eso porque en el mismo video que estás viendo ya están aplaudiendo. Entonces, También, lo que yo creo que recuerdo cuando nos dijeron de chiquito, yo también me llamo Francisco Javier Yanayaco Payares, es la identidad 17, 19, 36, 82, y los dos números últimos no les doy, vayan a hackear algo. Pero sí considero que, o sea, que la adoración ha ido como cambiando de destino. Originalmente pensábamos en un Dios, o sea, y esto lo aprendí en un libro que leí muy bueno, que se llama El Rock y el Cristiano. Les invito a que lo lean. Cada vez que mando a leer este libro, la gente detractora me dice, no, pero estás equivocado. Claro, léanse los 300, no, las 600 páginas que tiene el librito y de pronto van a tener mejores argumentos, ¿ya? Pero me daba mucho la atención porque originalmente la música era una música enfocada a un Dios inmanente, a un Dios trascendente, perdón, quiere decir un Dios muy lejano. Por eso las canciones, las músicas, las letras a Dios del primer siglo del cristianismo hablaban de un Dios inalcanzable. Ya eso lo podemos evidenciar en el mismo libro de Apocalipsis, en las canciones que se mencionan ahí. Em,
Posteriormente a esto llegamos a la época de la Reforma, ¿no? Ya pasó toda la época de oscurantismo, entre otras cosas, y pasó a ser una adoración más trascendente e inmanente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros teníamos al Dios trascendente muy lejano, pero también al Dios inmanente, al que quiere ser cercano a nosotros, ¿ya? Al que quiere transformarnos de adentro. Y es ahí cuando se elaboran la mayor cantidad de los himnos que hoy tenemos en el himnario adventista, ¿ya? En ese periodo. Pero en la última parte, cuando aparece justamente la música rock y todos sus derivados y las previas a estas en la adoración, como el gospel y el jazz y el blues y ese tipo de cosas, empieza a aparecer la música desde una forma, empezamos a concebir a Dios desde una manera muy inmanente. Quiere decir que la experiencia de Dios se basaba en lo que yo sentía de Dios en mi cuerpo. Y es por eso que los cantos de ahí para acá hablan mucho, ya no tanto del Dios trascendente, sino del hombre y su experiencia, ¿ya? Entonces es como que conforme fue pasando el tiempo, fuimos dejando de Dios de lado y el hombre se empezó a ser el centro de adoración o lo que sentían. Y es ahí cuando vienen todos estos movimientos carismáticos en los que dicen, yo no siento en la música esa que cantas a Dios porque no experimento nada dentro, ¿me entiendes? Porque es que confundimos el principio, no debemos sentir nosotros. Nosotros estamos alabando a Dios. Es una respuesta. Y aquí puede haber muchos músicos que nos digan, no, es que tú no eres músico, no hables. Yo les voy a decir algo y ojalá no se enojen. Yo creo que, por ejemplo, James Hetfield, el guitarrista y vocalista de Metallica, es mejor músico que cualquiera de ustedes. ¿Concuerdas conmigo, Santi? Puedo decir, nunca escuché ese grupo, pero sé que este cantante era un monstruo, ¿no? O Para sea, cantar. entendamos, Metallica está en el top de los músicos mundanos, ¿ya? Pero Claro, yo sé que él sabe muchísimo más de música que cualquiera de ustedes, ¿ya? obvio. Entonces, yo también pienso que Michael Jackson fue mejor músico que cualquiera de ustedes o cualquiera de nosotros. Pero el hecho de que sea un músico no le da la potestad de decir, yo por ser músico entiendo más a Dios musicalmente que tú. Claro, Porque no. en estos ejemplos que te doy, ¿no es cierto? El tema de ser músico cristiano tiene que ver con un tema netamente de adoración, cómo lo concebimos. Por eso yo no puedo entender hoy cómo la música, por ejemplo, el reggaetón, puede haber reggaetón cristiano, Hay, ya que el hay reggaetón, vallenato cristiano, el hermano. vallenato Vallenato, cristiano, los mariachis la cristianos, cumbia. la cumbia cristiana, y más bien yo creo que la música que se asemeja más a la adoración a Dios tiene que ver con la época más alta en la música clásica y en estos grandes compositores que realmente son obras maestras, ¿no? Es un tema de debate, es un tema difícil, Santi. Sería muy chévere en un programa posterior invitar a un par de músicos para darnos de puñetes acá entre todos, pero creo que es mi concepción que yo adoro a Dios conforme yo lo concibo y para mí es un Dios sagrado, un Dios que realmente es todopoderoso y que al mismo tiempo también es un Dios que me quiere transformar y lo concibo bajo esa figura. No sé Un si a Dios ti te pasa lo santo. mismo. Yo estoy totalmente de acuerdo, por eso digo que quizás no les guste mucho y les guste. A mí me choca, por ejemplo, tanto que le cambien a un himno que estoy acostumbrado a escucharlo de una manera y lo empiecen a cambiar, ¿verdad? Recién hay un himno, ¿cómo se llama este Le himno que hagan lo está? reggaetón. No, pero lo hicieron un grupito ahí de jóvenes, que yo siento que tienen buenas intenciones, pero a veces también pienso que necesitan sabiduría y pedir consejo a alguien superior. La cosa es que están cambiando los himnos y lo están haciendo más pop, más tipo pop rock, ¿no? Y te ponen así con la ropa, tú ya te habla mucho cuando ya te vistes de una manera específica, cuando el video es en un lugar específico y la canción le cambian, ¿no? Es algo de, oh, qué amigo nos es Cristo, creo que es del libro, es del himno. Es algo de Ya. amigo, de que Dios, Jesús es nuestro amigo. Es un himno así de amigo. Y le Ya. cambian amigo, repiten tres veces. Me choca, a mí me choca que cambien así, pero es mi punto de vista. Yo soy libre de pensar siempre y cuando no le ofenda a Dios ni a las personas. Yo digo con mucho respeto, me choca mucho eso. Y la cosa es que en mi mente me pongo a pensar y nunca me imaginaría si por la gracia del Señor llego al cielo, de ver en el momento de alabar al Señor, en un lugar específico en la esquina, un ángel tocando la batería. No pienso que va a Las ser así. congas. No, yo sé muy bien, perdónenme, querida iglesia, queridos hermanos, pero yo sé que no es así. Y atáquenme, digan lo que quieran, pero la música de ahora
Yo quisiera que la sierva del Señor se levante para que escuche y verás, nos hace un tomo entero de qué es la música para el Señor. Si es que ella se levantaría en ese tiempo. Ahorita estamos levantando polvo, Santi. O sea, créeme que no va a faltar la gente que esté en contra nuestra. Y pues yo no estoy aquí, creo que no estamos aquí para tratar de convencer a nadie de nada. Es ¿No? nuestra postura. Sí. Y con mucho gusto, si alguna vez quisieran, o sea, compartir o conversar, este espacio está completamente abierto y pues podemos hablar de eso. Yo me quedo con el punto de que considero que cuando tengo en mi mente a un Dios sacrosanto, se me hace más fácil concebir a un Dios todopoderoso que cuando lo humanizo mucho. Ya, aunque en la persona de Jesús sabemos que se hizo humano y nos vino a rescatar, pero aún así nos enseñó a ir a un Dios completamente sagrado y santo. Sí, en ese aspecto creo que ha habido como grandes cambios en relación a esto, Santi. Yo quiero ir ya abordando la última parte. Mira, ya vamos casi una hora de programa. De paso, a todos nuestros amigos, pues, que se pudieran conectar, pues sería muy simpático que nos escriban, que le den un like, que nos empiecen a seguir. Y pues me gustaría preguntarte esto, mira, ¿tú crees que ahora la iglesia adventista es irreconocible? Yo he escuchado a muchos pastores que dicen la iglesia adventista ya no es como era antes, es una iglesia irreconocible, parece una iglesia cualquiera. Y yo quisiera hablar un poco de cómo estamos hoy y el tema del ecumenismo. No sé si nos hablas un poco, hay gente que tal vez no está relacionada con el término. ¿Qué es para ti ecumenismo o qué es el ecumenismo? El ecumenismo creo es cuando sencillamente nos unimos a todas las iglesias en creencias y puntos de vista y queremos ser unidad en una sola cosa. Y no es así, porque sencillamente la iglesia de Cristo es una sola, no en puntos de vista, sino en, básicamente Dios ya dejó una iglesia establecida, es la que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Ecumenismo es cuando nosotros queremos involucrarnos entre todas, unirnos. Mira, tú piensas así, correcto, tú dices esto, correcto, tú también. Bueno, pero creemos en Jesús, ¿no es cierto? Sí, unámonos entonces, somos un Pero no, solo ¿no te grupo de parece que personas. eso suena bonito? O sea, ¿no es acaso lo que Mira, escribía John Lennon cuando dice, unámonos todos? sí, recién escuché un tema de una hermana y ella decía que tiene un grupo pequeño y que en puntos de vista nos hemos unido y hacemos un grupo pequeño así. Ella es adventista, entiendo, pero ella tiene un grupo pequeño con todo tipo de gente, ¿no? Evangélicos y así, dice, y nos hemos unido en puntos de vista. Yo le mandé un mensaje a uno de nuestros jóvenes de la iglesia y le dije, hermano, eso me suena bien ecumenismo, perdóname con mucho respeto, pero es bien peligroso. ¿Por Nosotros qué? ¿Por qué es estamos para peligroso? predicar. Porque ¿Por qué es peligroso? porque nosotros no nos debemos unir en puntos de vista. Nosotros debemos evangelizar lo que la Biblia de Dios enseña y punto final. La unidad al final Dios mismo la hará. Yo tengo algo bien en claro y es que la iglesia la dirige Dios. Esté yo, estés tú, Dios al final está al mando. El liderazgo que esté, Dios sigue al mando. Y dice el Señor, puede que la iglesia esté por caer, pero nunca caerá. Entonces nosotros no tenemos por qué inventarnos el agua tibia cuando ya está establecido. Nuestra tarea es evangelizar, no unirnos en puntos de vista, sino sencillamente ser la iglesia de Cristo, reflejar el carácter de Cristo. Y lo que tú decías al inicio acerca de los pastores que ya no reconocen a nuestra iglesia, yo me sumo. No reconozco muchas veces a nuestra iglesia. Extraño mi iglesia de niño, la iglesia en la cual éramos considerados, o sea, una iglesia más efusiva en la predicación, más misionera en otro ámbito, ¿no? En otro ámbito del contexto de ser misionero, sencillamente más estudiosa de las profecías y incluso de mejor testimonio. Entonces, sí es irreconocible, pero yo tengo una esperanza grandísima y está plasmada en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía, es que nunca va a caer en nuestra iglesia, va a aparecer, pero no va a caer, no va a caer. Y yo quiero ser parte de esa iglesia militante actualmente, pero que sea parte de la iglesia triunfante, que al final refleje el carácter de Cristo. ¿Qué cosas crees que tienen que pasar ahora? Vamos a entrar un poco en el tema tal vez profético. Yo sé que muchos de los oyentes tal vez no están relacionados con el estudio profético,
pero ¿hay algún acontecimiento o hay alguna cuestión que marque que la iglesia vuelva a Dios? O sea, según el análisis que hemos hecho, Santi, hay muchas cosas buenas que tiene la iglesia, pero también hay muchas cosas que se ha perdido, que creo que es lo más importante, como la parte evangelística, doctrinal, de adoración. Pero ¿hay algún versículo, hay alguna parte en la Biblia que dice que esta iglesia tiene que cambiar y volver a Dios? Sí, tiene que volver a ser el primer amor. Yo creo que nuestra iglesia debe dejar de ser la iglesia de la Odisea, tibia, que no, que se cree rica, que se cree que no está desnuda, que se cree que está bien vestida, que se cree la mejor, y volver a ser la iglesia de Filadelfia, una iglesia que sencillamente adoraba al Señor con todas las de la ley y siempre respetó a Cristo. Yo creo que nuestra esencia se ha perdido, nuestra esencia, nuestros precursores de nuestra iglesia dejaron algo bien establecido, y creo que esa esencia se la perdió. Pero nosotros sé que la vamos a recuperar en algún momento. Hay un evento que va a marcar y es el zarandeo. Cuando la iglesia sea zarandeada definitivamente, muchos saldrán, muchos entrarán. Y de ahí depende todo. Ahí sabremos quién es quién. O sea, ese es el evento que va a marcar todo. La zaranda, para las personas que de pronto nos están escuchando por primera vez, la zaranda era un instrumento que se utilizaba para justamente mover, ustedes saben, el trigo y la cizaña crecen juntos y son muy difíciles de separar hasta cuando hay un movimiento brusco. En ese movimiento brusco que se lanza al aire y pasa el viento, pues solamente cae la parte del trigo y la cizaña pues se va. Ese es el acontecimiento que dice el Santi se me fue el nombre, el zarandeo, ¿sí? Entonces, tiene que haber algún acontecimiento difícil que creo que nos haga cuestionar nuestra fe, Santi, y que pues Claro. hará que los que estemos firmes nos quedemos y los que no estemos firmes nos vayamos. Entonces, yo creo que en este punto debemos llegar como ya a la parte final, en la parte de que nos hace falta acrecentar nuestra fe. ¿Qué puntos crees tú o qué cosas, o qué prácticas, o qué, mm, qué cosas puedes hacer tú como cristiano para que tu fe crezca y puedas conocer mucho más al Señor y no perderte de la iglesia que Dios quiere que tú seas? Cuéntanos, según tu experiencia, tu criterio. Yo creo que la base está en la comunión. Mientras tú tengas comunión con el Señor, le des el tiempo, vamos a relacionar como que para nuestros jóvenes, las personas que están escuchando, cuando tú conociste a una persona y te enamoraste de ella, para poder formar este vínculo nuevo que estás creando, digámoslo así, tú tuviste tiempo con esa persona, empezaste a salir, compartir, le veías, conversabas por teléfono, y eso hace que el amor se alimente cada día, y cuando te diste cuenta estás en el altar diciendo un sí, quiero casarme contigo, porque tú alimentaste esto. Cuando tú no alimentas un amor en una relación, par meses alimenta a otro o le calienta la oreja a otra La persona y oreja. se va con esa persona. ¿Te das cuenta? Es importantísimo alimentar eso. Vamos al ámbito espiritual, es exactamente lo mismo. ¿Cómo queremos nosotros mejorar como cristianos, mejorar como iglesia? Si nosotros, porque la salvación viene de uno mismo, yo no debo preocuparme si el liderazgo está mal. Primero debo preocuparme cómo estoy yo. Si yo estoy bien con Dios, si yo empiezo a tener comunión con Dios, voy a reflejar eso. Voy a reflejar eso, así de sencillo, no voy a reflejar otras cosas. Sabemos que no somos perfectos, estamos en la lucha, pero la base está en la comunión. ¿Cuánto le estás dedicando tiempo al Señor? El diablo es bien pilas, Javi, porque él ha El diablo quitado es eso. puerco, decía el papá de la Sí, Betty la Fea. ha quitado eso. Él nos quitó eso, nos quitó el tiempo. Ahora la gente se levanta bien temprano es a trabajar porque entra 8 en punto y tengo que llegar puntual. Y los niños tienen que entrar a las 7 clases, ya mismo es la presencialidad, la gente ya va a entrar presencial, entonces volvemos a la rutina de antes. Entonces el diablo ha quitado eso. Y cuando llegas a la casa llegas tan cansado que ni ganas de abrir la Biblia, y porque trabajaste todo el día, entonces es más complicado. Entonces ahí está la base, es la única manera de poder estar firme, de poder sobrellevar un buen cristianismo, de empezar a descubrir lo que está bien, lo que está mal. Tener sabiduría está en la comunión con Cristo. Si tú no tienes comunión con Él, si tú no caminas con Él, estamos perdiendo el tiempo. Yo siempre les he dicho a mis jóvenes, y a veces por eso es que tengo una muy buena relación con ellos, y es que les digo, mira, si tú vas a estar tibio, es mejor estar afuera. Así les digo yo, sin piedad. Y a veces los papás me dicen, pero ¿cómo? Es mejor ser bien frío que ser tibio.
O mejor estás caliente o estás frío, pero no seas tibio. O sea, no estés jugando a doble bando. No estés sí con Cristo o no con Cristo. Sí con Cristo o no con Cristo. No. Porque yo sé que cuando tú sales de la iglesia y experimentas el mundo, yo que lo sé porque yo experimenté el mundo, yo volví. Porque me di cuenta que necesitaba todo lo que aprendí de niño. Por eso a veces es bueno, quizás me van a matar con lo que digan, ¿no? Pero a veces es bueno que a veces los jóvenes aprendan lo que es estar sin Cristo, porque cuando verdaderamente Jesús no va a dejar de golpear esa puerta, algún momento le va a llamar. La cosa es que es mejor a las buenas, no a las malas. Entonces, es increíble que la comunión se ha perdido. Tú preguntas a nuestros jóvenes y ya no saben un versículo de la Biblia. Dices, ¿qué dice Filipenses 4:13? Nada, ¿dónde también No saben. está? ¿Dónde estará? ¿Dónde está el Salmo? ¿Qué dice Salmo 23? Nosotros lo recitábamos de memoria. ¿Qué dice Gálatas 5:20? O sea, tú tienes textos específicos lindos que tú, Jeremías 33:3, y ellos no saben ni siquiera dónde está Jeremías. ¿Por qué? Porque lastimosamente se ha perdido esa comunión. Yo hablo específicamente a los jóvenes, porque creo que los de antaño, por lo menos sí tenemos un principio aquí, algo que como que todavía la llama sigue ahí ardiendo a veces y estamos en la lucha. Pero creo que nuestros jóvenes son nuestro presente y nuestros niños nuestro futuro. Y ellos lastimosamente no están creciendo en lo que deben crecer, en ese conocimiento que nosotros deberíamos entender ahora. Qué palabras tan sabias, Santi. Es un tema difícil, álgido. En el día de hoy, si es que hemos herido alguna susceptibilidad, Mil disculpas. No ha sido. Estamos hablando de todos nuestros resentimientos y traumas como adventistas del séptimo día, pero creo que el Señor nos está llamando, Santi, nos está llamando, queridos oyentes, a ponernos a cuentas con Él. Este programa no tiene como fin atacar la iglesia, y creo que la conclusión que podemos dar ahora, Santi, es que con la experiencia de los hermanos un poco más antiguos en la fe, más la creatividad de todos nuestros jóvenes y gente que se está sumando a la iglesia, podemos volver a Cristo de una forma muy, muy buena y predicar mucho, con mucha más fuerza el Evangelio, que es lo que nos ha encomendado el Señor. Así es que bueno, Santi. Yo Sí, quería querías justo decir decirte más. algo Claro. pequeñito, y es que el tema de este podcast es una noche con los gadarenos, ¿no es cierto? Sí, Gadarenos de Gadar, y uno ya identifica, para nuestros jóvenes, los gadarenos eran unos endemoniados. así Y yo éramos. voy a decirles algo bien claro. Yo fui un joven terrible en mi juventud. Yo le hice sufrir a mi madre, porque sencillamente alguna vez estuve en Gadar. Pero yo nunca me voy a olvidar que mi madre mismo me reconocía y mi padre siempre me recordaban que tengo que volver a Cristo. Alguna vez nosotros sí fuimos gadarenos, alguna vez nosotros sí estuvimos embarrados de lodo, alguna vez sí estuvimos lejos, pero nunca es tarde para volver. Por eso me identificaba un poco, sí estuve lejos del Señor, pero volví a los caminos del Señor. Sé lo que es estar afuera, sé lo que es estar endemoniado. Uno diría endemoniado no solo es estar así, así con la cara y sacar espuma y todo. Como The No, Walking Dead. exacto, porque a veces Hoy, el endemoniado... como que hubieran prendido la 5G, la 5G No, y la claro, vacuna. no. No. Ah, ya. No, los endemoniados sencillamente a veces es cuando no obedeces, cuando quieres hacer tu vida una rebeldía total, cuando empiezas a estar en bares, cuando empiezas a estar en esos lugares, es alguien el que te está atacando en tu cabeza y te está metiendo solo allá, solo allá, solo allá. Pero hay alguien que está atrás golpeando tu corazón, se escucha esa vocecita. Yo sé que Jesús nunca me dejó. Por eso yo sé que estuve embarrado en el lodo, yo sé que estuve allá bien metido, pero sé, y te voy a decir algo, Javi. Hubo una hermanita de iglesia de Cotocollao, quizás quizás sí le conoces, ella se llama Maggie, hermana Maggie. Ella es la madre de Roxana y de Jenny Carrillo. Sí, Resulta claro. que esta hermanita oró siempre por los hermanos Toral, para que vuelvan a la iglesia. Yo me les reía a los conquistadores, Javi. Por eso sé que era un gadareno, un endemoniado. Y ellos pasaban, Has Jaimito el venido al lugar cartero. correcto, entonces. Jaimito el cartero pasaba, no sé si le conoces a Jaimito, pero le dicen Jaimito el cartero en la iglesia de Cotocollao. Él pasaba con el No. uniforme de conquistadores. Y resulta que yo me les reía porque yo me iba a jugar fútbol. Ellos no me veían, pero yo me les carcajeaba con ese uniforme. Y luego, ¿sabes qué? Luego yo mismo quise y usé su uniforme un tiempo también. Entonces, esa hermanita oraba. Y recuerdo que una vez yo salí de la casa, ella vivía a 2 cuadras de mi casa. Resulta que yo salgo de mi casa y de la nada voy a coger el bus para irme a La Coruña. Y ella pasa para irse a Cotocollao, porque yo vivía a 1 cuadra de la iglesia de Cotocollao. Pasa y me queda viendo.
y me dijo, hoy Dios ha respondido mi oración. O sea, tú ya Porque estabas internadito, yo ya cambiado estaba yendo a la completamente. iglesia, yo ya Ya. estaba yendo a la iglesia ese día. Hace tiempos que estaba yendo a la iglesia y recién me entero que una hermanita estaba orando por este cristiano, porque ella sabía que nosotros estábamos bien alejados. Entonces, por eso me identifico con este nombre. Alguna vez yo sí estuve así, pero yo le agradezco tanto a Dios el haberme golpeado siempre la puerta de mi corazón, el haber utilizado personas, el haberme demostrado lo que es el mundo, lo terrible que es y lo lindo que es volver a Cristo, a pesar que es duro muchas veces, pero nunca me arrepentiría de tomar la misma decisión siempre. El 11 de septiembre, no es 11 de septiembre, en septiembre 6 del 2000, exactamente el 2011, me bauticé y tomé la decisión de mi vida, que fue el aceptar a Cristo, o sea, volver a los caminos del Señor. Nunca me voy a arrepentir de ese día, fue el día más digno de mi vida. Y por eso me identificaba, por eso gustoso vine hoy. Yo le decía al Javi, oye Javi, pero cuando me invites, invítame a un tema que conozca, me da vergüenza Sí, hablar. ya me ha rechazado, ni siquiera les voy a decir qué temas íbamos a topar. Yo, no, ese no me siento, pero él, cuando le dije el de ahora, muy gustosamente Sí, aceptó. porque a veces hay temas que prefiero no hablar porque a veces no conoces y yo tengo mucho respeto también hablar en temas que cuando no conozco prefiero no hablar. Entonces, por eso, pero me gusta la oportunidad de poder compartir, hablar y hacerles entender a la iglesia que no es para atacar, más bien nosotros lo que buscamos es que algún día esta iglesia vuelva a ser la que era, esa iglesia espectacular, que yo sé que lo va a hacer, eso sí, con nosotros, sin nosotros lo va a hacer, eso sí lo sé. Tal vez no estamos hablando de la que era cuando conocimos de niños, sino la que era cuando Cristo la fundó, ¿no? Y creo Exactamente, que eso es lo que estoy diciendo, de Hechos capítulo 2 que estoy hablando. entonces, muy bien, algún día no muy lejano, pues hay una promesa en Joel 2:28 acerca de esta iglesia, en Apocalipsis capítulo 3 también hay otra promesa con respecto a esta iglesia. Pero les recuerdo a todos nuestros amigos, nuestros oyentes, que la iglesia eres tú, la iglesia soy yo. No echemos la culpa a pastores, a misión, a unión, porque si la iglesia está así es una cuestión de todos. El remedio, ya lo dijo Santi, es volver a Jesús, ponernos en manos de Él y pues que el Señor nos pueda seguir bendiciendo. Y como bien dijo también Santiago hace un momento, nosotros conocimos al Señor tal vez en el momento más difícil de nuestra vida y por eso este programa tiene ese fin de recordarnos que somos salvos por Él y que dejamos de ser esos endemoniados que tal vez a veces sí se nos mete uno que otro diablo, pero realmente de la mano de Jesús podemos salir adelante. Un fuerte abrazo, Santi, gracias por haber estado con nosotros en esta noche No, a y ti, a gracias todos. Javi por la invitación. Muchísimas gracias. Y a todos nuestros amigos, pues una buena noche. Síganos, tenemos un montón de programas que ya hemos grabado y pues estamos tratando temas que son de su interés. Les deseamos una muy buena noche. Recuerden ponernos like, seguirnos. Tenemos un canal de YouTube también donde se transmite el programa entero. Un fuerte abrazo, gracias Santi, y un saludo a todos mis colegas que no están acá, sino que están de vacaciones y nos dejaron botados. Que Chao, Dios les chao. bendiga. Chao, chao.